puta vez que se vayan. Diles que se vayan. Diles que se vayan de una puta vez. Viene aquí de esclavo. Si la había cortado y... Hola, buenas noches, compañeras y compañeros. Dentro de esa política de emprendedores a la que nos insta el gobierno, yo creo que hace unos meses dábamos comienzo a la mayor empresa de este país, la auténtica marca del Estado español. Es una empresa que consiste, sin ánimo de ofender a las bacterias patógenas, a los insectos y a las ratas, la mayor compañía de desinsectación, desinfección y desratización del Estado español. Sois todas unas emprendedoras y unos emprendedores. Bueno. En esta tierra de Castedos, Llorens, Sebas, Mercedes Alonsos, caciques, caciquillos y cacicones de la Vega Baja, en la montaña, en esta tierra estamos marchando y seguimos marchando por la dignidad. Vamos a dar lectura al manifiesto de las marchas de la dignidad. Manifiesto Marchas de la Dignidad 22M. Pan, trabajo, techo y dignidad. No al pago de la deuda, ni un recorte más. No al TTIP. Fuera los gobiernos de la Troika. Pan, trabajo y techo para todas y todos. En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite de emergencia social que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar, tener una carrera terminada, disponer es lo que tiene la discapacidad visual. Disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva. Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros y banqueras, como la Botín, a los que los estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas. Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadoras y trabajadores que ante la difícil situación no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados o explotadas por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores. En benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres, madres, abuelas y abuelos. Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza. Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del Partido Impopular, al dictado de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, consistente en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social.
estas políticas que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no han contraído las ciudadanas son un producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo mientras ven como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos. El gobierno del PSOE, con el apoyo del Partido Popular, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeras y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores. Nos quieren hacer tragar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el que comentaba nuestra compañera María Jesús, el TTIP, que se negocia secretamente y que beneficia a las grandes multinacionales a costa del pueblo. Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes. Y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas. Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos. Cuando hablamos de oligarquía significa esto. Y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable. Para la mayoría social, esta crisis estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle. La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo. Está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras viviendas y de cerrar empresas y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores. Los distintos gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza. Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo a arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas. Desde la Marcha de la Dignidad 22M consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción,
por una sociedad de mujeres y hombres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Exigimos, por tanto, que se vayan. Diles que se vayan de una puta vez. Que se vayan. Diles que se vayan. Diles que se vayan. Si es que nos provocas. Que se vayan. Diles que se vayan. Diles que se vayan de una puta vez. Nunca ha sonado tan bien un coro tan desafinado, ¿eh? Que se vaya el gobierno del PP y también todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika. Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, de momento. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la península a Madrid, y es lo que tratamos de hacer con esta movilización y si conseguimos la mayoría social, volver a rememorar el hito histórico en el almanaque de la conciencia y la dignidad del Estado español como fue el pasado 22 de marzo de este año 2014. Sí se puede, claro que se puede.